Shalom, Rabino Jacques acá. Hoy es el sábado 2 de febrero. La parashá es Mishpatim, que tiene una frase ahí que a mí me parece muy relevante, que dice: no hay que correr detrás de la mayoría para hacer el mal, hacer lo que está malo. Y también hoy es una fecha muy relevante para mí, que es Groundhog Day, el día de la marmota, el día que la gente en un pueblo en Pensilvania que se llama Punxsutawney, se supone que hacen una adivinación, que toman una marmota y la llevan. Si la marmota ve su sombra, el invierno va a ser más largo, y si no la ve, va a ser más corto. Que es una estupidez homérica. Sin embargo, la película Groundhog Day, Día de la Marmota, con Bill Murray, es una de las mejores películas que hay si querés entender la visión judía de Dios. Cómo es que Dios sabe todo, cómo es que Dios puede todo. Vean, Bill Murray nunca muere, que en verdad yo diría que el Día de la Marmota nos explica bien la cuestión de cómo es posible que creemos en el judaísmo que el hombre tiene libre albedrío, pero se puede hacer lo que quiere, pero Dios conoce todas las posibilidades de cómo va a terminar la historia. Vean la película y piensen en esto, en Bill Murray. Bueno, pero esto me hace pensar un poco en divinación, que es la idea de que uno puede, usando medios, hay muchos, muchísimos, consultar a los muertos, mirar la luz de una candela, cómo se porta, leer, abrir, matar un pájaro, abrirlo y leer lo que hay adentro, las entrañas, y saber qué va a ser el futuro. No, en el judaísmo, en la Biblia, hay muchísimas maneras de esto, algunas permitidas, algunas prohibidas. Y les quiero hablar un poco entonces sobre esto y cómo ha sido la actitud judía hacia la adivinación. Dejo claro que estoy usando sobre todo como material un texto de la enciclopedia de magia, mito y misticismo. ¿Okay? Bueno, entonces, por supuesto que siempre ha habido, y aún hoy día, la gente tiene una angustia existencial, que saber qué va a ser el futuro, cómo hago para saber lo que hacer, ¿no? Y han habido, seguramente, por lo menos en la Biblia, 3 distintas maneras de consultar el futuro, conseguir un conocimiento más allá. El primero es una forma divinatoria usando señales que te dan por casualidad. O sea, el primero sería así, usando señales y prodigios que se dan en el mundo natural, como el clima, un nacimiento abnormal de un niño, de un bicho, o señales astrales para saber el futuro. El segundo sería hacer divinación a través de usando artificios o objetos, incluso tirando con dados o usando algún instrumento, ¿no? Y el tercero sería una persona, alguien que recibe la palabra de Dios y es como un profeta o un visionario. ¿Okay? Entonces, y en la religión judía, en la Biblia, hay algunas que están consideradas positivas y algunas que están consideradas negativas. ¿Okay? Las maneras aceptables son, para saber el futuro, es así. Hay 2 palabras para divinación: Kesem y Nahash. Las formas aceptables son un profeta, un visionario de Dios, interpretar sueños, los Urim y Tumim, que eran como
dados, así que los tiraba como bucios que tiran conchas del mar y pueden tratar de definir el futuro. En el judaísmo había Urim y Tumim, que solo el sumo sacerdote lo podía hacer. Leer en el agua, qué estaba pasando con el agua y tratar de adivinar el futuro, etc. Y los métodos no válidos, prohibidos, eran, por ejemplo, terafim, que era consultar ídolos, leer las entrañas de los bichos, la necromancía, que es muy interesante, consultar a los muertos. Es muy interesante porque lo que la Torá dice no es no hagas necromancia porque es una estupidez, decía, o porque no marcha, sino que sí marcha, pero no debes hacerlo. ¿Okay? Bueno, la astrología también, etc. Este tipo de cosas era prohibido. Aún hay mucha ambivalencia, como digo. Por ejemplo, el tema de adivinar sueños. Tenemos gente que, por supuesto, es muy bueno en hacerlo, como Yosef, José y el profeta Daniel, pero el profeta Zacarías está en contra. Bueno, ¿qué más? Bueno, en la Biblia hay varias palabras que se refieren a una persona que tiene la capacidad de adivinar el futuro. Y son oráculos, como oráculos, ¿no? Está Naví, que es el profeta, Roé, el visionario, y Shelohim, el hombre de Dios. Y hay muchas palabras negativas para gente que hace las cosas malas, que son Baal-Ov, Itzitzim, Kosem Kesamim, Menajesh, Meonen y Dioni. Estos son los malos. ¿Ok? Bueno, en el Talmud, yendo más allá, leemos que los rabinos sí estaban muy de ojo en eventos naturales, tratando de adivinar lo que iba a pasar. Por ejemplo, observaban las estrellas, los árboles, el comportamiento de las plantas, de los pajaritos, perdón, y otros bichos. Y esto es interesante porque yo diría, en mi opinión, que al contrario de las otras adivinaciones que son pura imbecilidad, seguramente hay cosas en la naturaleza que es posible que los árboles, los insectos tengan una cierta sensibilidad que el ser humano no tiene. Por ejemplo, cuando hay las larvas de mariposas, y si algunos años ellas tienen pelitos, ¿no? Si tienen los pelitos cortos es porque el invierno va a ser ameno, y si nacen con pelitos largos, para que puedan retener más calor, por tanto, que el invierno va a ser más frío. Y esto no es una adivinación, sino que es reconocer que ciertos seres, insectos aún, tienen una conexión con la naturaleza, con algo que nosotros todavía no sabemos lo que es, ¿no? O sea, muchas veces observamos esto en nuestros perros. ¿Cómo es que sabe tal cosa? Porque de pronto el perro escucha algo distinto que yo sé, que yo escucho, ¿no? Hoy ya lo sabemos. Entonces, ¿qué más le iba a decir? Al mismo tiempo, el Talmud también dice que podés, si tenés una duda, caminar por cerca del Heder, donde los niños estén estudiando la Torá, escuchar el verso que ellos están estudiando y la contestación para tu pregunta va a estar en este verso. Y esto es algo que ya les voy a decir, recurre en el judaísmo y a mí me parece muy raro. Al mismo tiempo, los rabinos están en contra en el Talmud de varias formas de adivinación, como la brujería y por supuesto también no sé cómo decirlo, en inglés es divination rods, que tener un palito y usarlo, por ejemplo, lo usan para encontrar agua, pero sobre todo, no sé ¿cómo se dice en español? El Ouija board, que tienes un cartel con todas las letras y una cosita, y se ponen el dedo y se mueve. Los rabinos están en contra de esto, y yo también les puedo decir que están en contra de esto porque es una imbecilidad. Después, si quieren, un día les explico, o busquen ahí en YouTube, hay varios videos que explican cómo
el Ouija board, cómo funciona, que uno lo está moviendo pero no se da cuenta. Bueno, en la Edad Media la cosa se pone más compleja todavía. Hay un libro que se llama Sefer HaSidim, que por un lado, que sigue esta actitud ambivalente. Por un lado está en contra de ciertas formas de adivinación, por otro lado dice, cuando tenés sueños y señales, este es el significado. Explicando, yo creo que de cierta manera un precursor de la interpretación de sueños de Sigmund Freud. En un otro libro, un famoso rabino Eliezer de Worms, que se llama Chochmat HaNefesh, la sabiduría del alma, da una serie de señales, cosas que te pasan en el cuerpo, te parece una mancha, algo así. ¿Qué significa? También podría ser no tanto adivinación como saber que si hay problema en el hígado, te va a quedar más amarillo, y que amarillo significa que te vas a morir. Porque en aquel entonces no tenían cómo tratarte, no sé. Pero, sin embargo, en la Edad Media pasa algo interesante. Dice que los muertos son una fuente excelente de información sobre el futuro. Siguen diciendo que está prohibido consultarlo. Uno no tiene que ir detrás del muerto para preguntarle, pero si los muertos deciden contactarte a ti, esto sí está permitido. ¿Ok? Entonces, lo que se llama un séance, ¿no? Que cuando te tratas de que el muerto baje, esto no se puede hacer. ¿Ok? Y todavía siguen... y en la Edad Media ya queda que la astrología y por ejemplo, escuchar cuando los gallos cantan, darle significado a esto, no está permitido. Y la bibliomancía, es algo muy interesante. Es así, tenés una duda, no sabes saber algo, agarrás un libro, la Biblia, póngale, cerrás los ojos, lo abrís en cualquier lugar, pones el dedo y la contestación para tu pregunta está ahí. Y de hecho, hoy día sé que es relativamente común entre los seguidores de Chabad de hacer esto, que antes, cuando el Rebbe Menachem Mendel Schneerson estaba vivo, ellos le escribían a él y él le daba las contestaciones. Hoy día, como ya no está vivo más, creen que se pueden comunicar con él haciendo esto. Agarran uno de los libros de él, de hecho hasta publican, por ejemplo, han publicado las cartas, alguien le escribía una pregunta y el Rebbe daba la contestación en una carta. Han publicado estas cartas y cierran los ojos, abren, ponen el dedo en alguna parte, se supone que la contestación está ahí. En lo personal me parece una estupidez, pero si marchan para ellos y están felices, esto es todo lo que importa. Hoy día, en los días modernos, los judíos siguen teniendo estas ansiedades y hacen este tipo de bibliomancía y también buscan horóscopos y tarot, pero a mí no me parece muy bueno. Bueno, es esto. Les deseo Shabbat Shalom. Inscríbanse en este canal. Generalmente pongo videos en portugués, en inglés, pero inscríbanse, llamen a sus amigos también. Shalom.